Público certificado, egresado del Instituto Autónomo de México, catedrático en la ITAM, expositor del Colegio de Contadores Públicos. Este día vamos a tratar el tema de la declaración anual, perdón, para personas morales. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Le cedo la palabra. Doctor, al parecer tiene creo que apagado su micrófono, no sé si... Buenas tardes a todos. Pues vamos a iniciar esta plática sobre la Declaración Anual 2022. Y bueno, comentarles al principio que uno de los principales temas que se ha venido dando desafortunadamente desde el mes de diciembre ha sido que la autoridad ya se le volvió costumbre hacer modificaciones en los formatos a través del portal y pues desafortunadamente no avisa con tiempo a los contribuyentes y nos vamos enterando cuando nos metemos en el portal o cuando alguien empieza a buscar los formatos de la declaración para que en un momento dado pues tratar de ir adelantando. Pues en esta ocasión no fue una situación distinta. Desafortunadamente la autoridad cambió los formatos, nos venimos enterando, no hay manuales, que ese es otro tema, es decir, se hacen las modificaciones y los contribuyentes tenemos que ir adivinando, en muchos casos, la forma del llenado. En algunas ocasiones, pues va haciendo algunas aclaraciones, no de manera formal, no, normalmente lo está haciendo a través de mecanismos de medios de preguntas y respuestas, que no es el mejor método. Y el otro problema es que pues lo hacen en el mes de diciembre, que normalmente es un mes un poquito complicado para las empresas, pues aparte del cierre del ejercicio, pues están los festejos navideños. Y bueno, pues hoy les voy a platicar un poquito sobre el tema de la declaración anual y sobre todos los problemas que surgen con este tipo de cambios. Como les mencionaba, no es la primera vez que sucede, no es un taller, está hecho, la presentación está realizada de manera que pues se vayan entendiendo algunos conceptos. Un taller llevaría mucho más tiempo, entonces yo en 40 minutos pretendo darles una idea general y que se queden con una presentación que la podrán solicitar a través de la Unión de Profesionales Inmobiliarios de México, en donde tendrán la posibilidad de tener esta presentación. Pues bien, vamos a comentar un poquito sobre el tema y como les mencionaba, este tema ya ha sido reiterado, repetitivo en diversas ocasiones por parte de la autoridad. Cada año nos han hecho esto y el problema también de este tipo de situaciones es que muchas veces las prisas no son buenas compañeras o buenas formas de hacer las cosas, y en ocasiones lo que causa es que los cambios o las modificaciones que se hacen pues no sean realizadas de la manera contemplando todas las posibilidades. Y una prueba de esto es que el año pasado y el antepasado hicieron algunas modificaciones en materia de pérdidas fiscales y bueno, simplemente había que presentar declaraciones complementarias. Y todo mundo, la autoridad en un principio dijo, pues es muy sencillo, presenten una declaración complementaria. Sin embargo, una declaración complementaria genera efectos jurídicos y hoy está sucediendo lo mismo. ¿Por qué? Porque quienes se metieron o fueron
pues lo suficientemente curiosos para ver qué había de cambios, no permitía hacer modificaciones en el coeficiente fiscal y en ocasiones trae información ya predeterminada y que no se podía modificar. Y decían, presente una declaración complementaria. Pues sí, nada más que una declaración complementaria genera algo que interrumpe el plazo de prescripción y caducidad. Entonces, pues es falta de cuidado por parte de la autoridad el hacer estos cambios sin la debida consulta a los contribuyentes o la debida preparación. Y bueno, el tema es que sí se han generado y se siguen generando hasta el día de hoy problemas bastante serios en materia de lo que es el armado de la declaración anual. En la materia general, bueno, yo siempre toco estos puntos que son, desde mi punto de vista, los más importantes en materia de ingresos, deducciones, conciliaciones, papeles de trabajo, archivos y las acciones que hay que desarrollar, que básicamente es lo que vamos a hablar en forma general. Aquí la parte más importante es que hoy en día los papeles de trabajo dejaron de ser simples aspectos documentales y se volvieron ya también digitales con la introducción del CFDI, el comprobante fiscal digital, a partir del 2014, y que la autoridad está haciendo, pues, y tengo que reconocerlo, un elemento primordial en lo que es los procesos de fiscalización, y vamos a hablar un poquito sobre el tema. En lo que se refiere a la declaración, pues también es importante hablar del portal del SAT. Desafortunadamente, el portal del SAT ya ha presentado serios problemas de inestabilidad, y bueno, les voy a mencionar algunos que seguramente ustedes ya los han percibido o los han vivido. Los tiempos excesivos en responder a los contribuyentes a través del mismo, a veces la imposibilidad de acceder al portal, ha existido duplicidad de ingresos, duplicidad de pérdidas fiscales, duplicidad de acuses en declaraciones, fallas en la captura de la información, es decir, uno captura la información y luego resulta que no la vuelve a buscar uno y pues ya no está y hay que volverla a cargar. Información que, como les decía, no puede ser modificada por errores del SAT y que implica presentación de declaraciones complementarias, lo que les mencionaba, con las consecuencias jurídicas y fiscales respectivas. Esta parte es importante tenerla en cuenta porque en muchas ocasiones ha habido contadores que dicen, no, pues preséntate una complementaria. Espérame, eso modifica los periodos de prescripción y caducidad. Y bueno, hay que tomar en cuenta que cuando se interrumpe, pues puede ocasionar que en un momento dado se pierdan derechos que el contribuyente tiene. Al respecto de los procesos de fiscalización, y como les mencioné anteriormente, el SAT está haciendo su chamba, y está haciendo su chamba bien hecha, a veces sin considerar a los contribuyentes, cosa que es preocupante, porque a final de cuentas, la ley del impuesto sobre la renta es una ley autoaplicativa. ¿Qué quiere decir esto? Que uno escoge las opciones, uno escoge el régimen, toma las deducciones que están contempladas en la ley, y bueno, esto quiere decir que si cometemos errores, los cometemos nosotros, no la autoridad, en principio. Y esto, bueno, pues el SAT lo está tomando muy en cuenta porque nosotros, y vamos a platicar un poquito de algunos aspectos que está manejando el SAT, que bueno, habrá que tener más cuidado. Entre los aspectos más importantes están el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación para este año. Ese Plan Maestro, pues tiene como objetivo fortalecer las finanzas públicas y consiste en un seguimiento del comportamiento fiscal de las personas morales mediante algoritmos sobre la información que posee el SAT, y que, créanmelo, es bastante. Obviamente, como les mencionaba, todo esto sustentado en algo que son los comprobantes fiscales digitales, que es los CFDIs, que mismos que se utilizan como elemento fundamental para la fiscalización preventiva. ¿Por qué hablo de preventivo? Porque ya en ocasiones, y ustedes seguramente ya lo están viviendo, les piden la constancia de situación fiscal, ya se volvió un elemento importantísimo, y esto es porque la autoridad está relacionando el régimen fiscal con las deducciones a que se tienen derecho. Y lo que va a hacer el SAT con personas morales y físicas, con los contribuyentes, es evitar que se incorporen en las declaraciones deducciones a las que no se tiene derecho. A esto súmanle las invitaciones que muy amablemente la autoridad nos envía en forma automatizada, algunas veces sin sustento, otras con sustento, pero esto ocasiona que los contribuyentes tengamos que contestar
porque de otra manera el SAT pues lo que hace es percibir que no hay una disposición por parte del contribuyente para en un momento dado poder resolver alguna duda que tenga el Servicio de Administración Tributaria. Obviamente también tenemos la emisión de nuevas obligaciones y bueno, esto se ha fortalecido a través de elementos como es el CFDI y los requerimientos de llenado, del cuales voy a hablar un poquito más adelante, y las auditorías digitales, que ya hoy en día, pues lo que hace el SAT es con la información que tiene, determina diferencias y le manda a uno las diferencias. Y no nada más es el SAT, estoy hablando también del Seguro Social y seguramente esto va a ser de otras instituciones en las cuales el contribuyente, en papeles y formatos que nos proporciona la autoridad, tiene que llenar o aclarar en ese documento lo que corresponda a lo que tenga derecho. Y bueno, uno mismo determina las diferencias. Obviamente, pues esto con la intención de no incurrir en costos más altos en lo que se refiere a lo que es el proceso de fiscalización. Y uno de los aspectos más importantes, de los cambios más importantes, pues vienen los estados financieros. Ustedes conocen la declaración, quienes hemos estado vinculados con el portal del SAT y el llenado, pues sabemos que año con año más o menos habían parecido los formatos. Sin embargo, a partir de hace 2 años, pues el SAT, como les mencionaba, empezó a hacer una serie de modificaciones y una de las primeras modificaciones fue precisamente lo de la pérdida fiscal, y esto tiene que ver con algo que a lo mejor no alcanzamos a percibir muchas personas que somos contadores y que bueno, a lo mejor no nos dimos cuenta, pero las declaraciones, lo que llenábamos eran imágenes y eran datos que se guardaban como imágenes. El SAT se dio cuenta que pues lo que le convenía era guardar números, es decir, datos. Y entonces lo que está haciendo es guardar datos. ¿Por qué? Porque con datos puede hacer comparaciones, puede hacer verificaciones, puede hacer una serie de procesos que permiten en un momento dado poder determinar diferencias. Y bueno, decidió este año pues incorporar los famosos estados financieros básicos que vienen en las normas de información y que además el Código Fiscal de la Federación ya contemplaba. Básicamente habla de cuatro estados financieros y también de lo que es las notas a los estados financieros. Y como las normas de información hablan de estados financieros comparativos, pues el SAT también dijo, pues también les voy a pedir que me llenen todos los datos correspondientes al ejercicio pasado y al ejercicio anterior para yo tener la posibilidad de poder comparar. Adicionalmente, el SAT pues ya tiene bastante información y dice, mira, te voy a ayudar como proporcionándote información de tus declaraciones anuales, tus pagos provisionales y los FDI de nóminas emitidos, que como ustedes saben hay un visor con el cual ustedes pueden verificar todo su timbrado de nóminas. Y bueno, dice el SAT, bueno, tú los mandaste, tú los llenaste, pues deben de estar bien. Eso es lo que te voy a permitir deducir por nóminas. Y desde luego, hay que pensar que si esos fueron los datos que yo llené, pues deben de coincidir con la contabilidad. Y vamos a hablar también un poquito sobre ese tema en referencia a la conciliación contable fiscal en forma general. Insisto, no se trata de un taller. Los cambios de formato se realizaron, como les mencionaba, a finales del ejercicio de diciembre del 2022. Y bueno, estos cambios los realizó y no es la primera vez que los realiza. El tema es que desafortunadamente en ocasiones no avisa a los contribuyentes y pretende que lo vayamos haciendo sobre la marcha o sobre las rodillas, como les guste a ustedes decirlo. Y esto pues, lo que genera son dudas y errores, obviamente. Muchos de los cambios también implican responsabilidad para las áreas contables y fiscales, y esto se los menciono porque hay que tener paciencia con nosotros los contadores, porque la verdad son cambios en los que muchas veces desconocemos o tenemos que informarnos para poder hacer un correcto llenado de la declaración, porque en ocasiones no hay datos o no hay forma de poder a veces consultar a la autoridad sobre lo que quiere que pongamos y a lo mejor podemos incurrir en una falla. En cuanto a los formatos, y vamos a hablar de uno de los principales estados, que es el que se le conoce como de situación financiera o balance general.
Bueno, aquí hay una serie de modificaciones, empezando por el nombre. Ya no es balance general, se llama situación financiera, que esto es acorde a las normas de información financiera. La información en todos los casos debe ser llenada en forma comparativa, es decir, 2021 y 2022. Y además nos dice que por favor, pues incluyamos notas si lo consideramos necesario, porque es a criterio del contribuyente, aun cuando las normas de información lo establecen como obligatorio y hay una mecánica y hay un procedimiento, hay una serie de procedimientos que recomiendan las normas de información financiera en cuanto al orden y lo que debe de decir cada nota que acompañan los estados financieros que emite una organización. Y bueno, por último, pues el tema de que debe de cumplir con las normas de información. Entonces, el balance general, pues debe de cumplir con estos requisitos. Adicionalmente, pues también esto lo llevaron a todos los estados, incluyendo el estado de resultados, que ahora se llama resultados, así le pusieron, y con las mismas observaciones que mencioné anteriormente. Es decir, debe de establecerse las notas a los estados financieros que deben de ser llenados de acuerdo a las normas de información financiera y que en la autoridad ha dicho que podrá llevar notas a los estados financieros. En las normas de información no se establece que podrán, debe de llevar notas a los estados financieros para hacer las precisiones. Aquí el problema es que al ser una ley autoaplicativa, uno es el contribuyente es el que está determinando lo que debe de llevar. ¿Qué pasa si eso no es del agrado o no es de acuerdo a lo que la autoridad piensa? Pues no lo sabemos. Yo les sugiero que revisen un poquito las normas de información financiera en sus boletines básicos, el A1, el A2, el A3, para que vayan viendo ustedes los requisitos que pide las normas de información financiera. Y bueno, a final de cuentas, el Código Fiscal hace mención a este tema, ¿no? Referente a las notas, a las normas de información financiera. Uno de los estados que también manejamos mucho los contadores es el famoso flujo de efectivo o estado de flujo de efectivo, que también tienen las mismas normas. El problema es que muchas nos quedamos acostumbrados a que la declaración, pues únicamente anual, pues tenía datos básicamente de carácter medio fiscal y bueno, tenían que tener cierta relación o vinculación o un papel de trabajo que lo acompañara, que me lo ligara con la contabilidad. Pues hoy les puedo decir que este tema va a hacer mucho énfasis la autoridad en que la contabilidad se pueda vincular con la declaración. Y esto significa que hay que estar muy atento porque las balanzas de comprobación se van a volver un elemento primordial en lo que es el control de la información que se está vaciando en la declaración. Las balanzas de comprobación de veras son un punto importantísimo. Adicionalmente, pues otro de los estados que también conocemos los contadores es el estado de cambios en el capital contable. Y bueno, tiene las mismas reglas. Aquí el tema es que la parte del capital contable, ¿por qué tiene tanto interés en que la llenemos? Porque resulta que el SAT ha venido haciéndose de información para conocer quiénes son los dueños de las empresas y determinar en muchos casos el origen de los recursos. Ustedes saben que hay una ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocida vulgarmente como ley de lavado de dinero, en la cual se establece que pues puede haber origen de recursos que no sean lícitos o no hayan pagado impuestos, que es el otro punto. Lo mejor es que no hayan pagado impuestos, porque si son de origen de recursos ilícitos, pues nos pueden dar una invitación a sentarnos con la unidad de inteligencia financiera para discutir los aspectos referentes a lo que se considera un crimen organizado. Y yo creo que eso ninguno de nosotros nos gustaría estar en esa situación. Y de ahí que el capital contable, bueno, pues ya se va a meter a hacer análisis el SAT referente a este tema. Adicionalmente, en la parte de conciliación contable fiscal, pues también hay unos contribuyentes que son más grandes. No voy a entrar ahorita a los temas de los límites, pero hay una parte en la cual los contribuyentes que tienen cierta cantidad de ingresos tienen que presentar un informe sobre su situación fiscal en los términos del artículo 32H del Código Fiscal. Esto es importante porque pues tendrán que cumplir
con esto y obviamente pues es muchísima la información que tienen que cumplir estos contribuyentes. No voy a hablar del tema porque es un tema muy especializado, pero ahí está dentro de la declaración. Y el cambio también ya no se va a llamar conciliación contable fiscal, ahora se llama simplemente conciliación. Y la información debe llenarse con la información de los ejercicios en forma comparativa, como les había mencionado, y pueden adicionarse notas a los mismos. Aquí el tema es que queda a criterio de los contribuyentes el llenado de estas notas. Es decir, podemos caer en una situación en la cual a lo mejor a la autoridad diga, no te faltó. Oye, pero ¿dónde dice? Pues lo único que podría argumentar la autoridad es que tendríamos que acudir a las normas de información financiera. Y bueno, ese es en cuanto a los principales cambios. Insisto, aquí el tema también es que lo tenemos que hacer los contribuyentes y desde luego, pues los contadores que estamos muy contentos porque vamos a tener mucho trabajo. La realidad es que, pues, es trabajo y es mucha responsabilidad el llenar esto. Entonces, hay que tener cuidado. Cuando hablamos de declaraciones, a mí sí me gusta tocar un poquito los conceptos de ingresos. Una persona moral tiene diversos conceptos de ingresos y bueno, hay que acordarse que todo tipo de ingreso debe ser considerado por la organización, ya sea en ingreso en efectivo, bienes, servicios, créditos o de cualquier otro tipo, que bueno, este último término lo utiliza mucho la normatividad fiscal para expresar que cualquier otra cosa que se le haya olvidado, bueno, pues también ahí entra, ¿no? En lo que se refiere a también ingresos, es conveniente también entender en qué momento voy a acumular el concepto de hacer una enajenación. Y se los comento porque a veces las personas dicen, no, es que no he emitido el CFDI, nada más le envié el material, pero no, todavía no está cerrada la operación. Déjenme decirles que la entrega de material es un concepto que está técnicamente grabado, es decir, cuando sale del inventario un bien, se considera que hay un ingreso. Si la autoridad detectara que, por ejemplo, ya se le entregaron los bienes a un cliente, pues déjenme decirles que técnicamente se considera que ya existió una enajenación. Oye, es que no me ha firmado el contrato. No importa, lo sacaste de tu inventario. Y esto, digo, a lo mejor estoy siendo un poquito papista, pero la autoridad sí se está yendo a aplicar la ley pues al pie de la letra. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que cuidar estos aspectos. En materia de lo que se refiere a ingresos, bueno, y en el caso específico de las inmobiliarias, pues también hay que tener mucho cuidado porque acuérdense que también en materia de otorgamiento temporal, pues el ingreso se obtiene cuando se cobren total o parcialmente las contraprestaciones, cuando sean exigibles también. Es decir, si yo firmo un contrato, aunque no me hayan pagado, pues ya tengo técnicamente la obligación de acumular en ingreso. Desde luego cuando expido el CFDI, ¿verdad? Que ampara el precio. Lo que suceda primero, dice la ley en su artículo 17, fracción segunda de la ley. Adicionalmente, en contratos de arrendamiento financiero, pues también existen algunas reglas, pero en general, pues también está bastante bien regulado. Y bueno, aun cuando en muchos casos está dedicado esto a la adquisición de bienes, sobre todo automóviles, algún tipo de maquinaria, bueno, también aplican y en el momento de acumulación para quienes lo venden, pues es de acuerdo a lo que dice el contrato de arrendamiento o el contrato, ya sea financiero o inmobiliario. En el caso de las deudas también son sujetas a ser acumuladas, no voy a entrar mucho en detalle, pero lo toco porque a veces dicen es que me perdonaron una deuda. Bueno, pues las deudas no cubiertas por el contribuyente se convierten en un ingreso gravable para efectos del impuesto sobre la renta. Hay que tener mucho cuidado con esas cuentas incobrables que a veces las dejamos pasar y no las vamos cancelando, obviamente cumpliendo con los requisitos que marca la ley. No podemos cancelar en un momento dado una deuda, nada más así como porque queremos, con un asiento contable, sin cumplir con los requisitos. Y hay otra serie de ingresos, como la ganancia derivada de enajenación de activos fijos y terrenos, como lo que se refiere a títulos valor, como son los pagos por recuperaciones de crédito reducido o por incobrable, la recuperación de seguros, en fin, una serie de aspectos que son adicionales y que están también perfectamente bien establecidos
en la ley del impuesto sobre la renta. Y esto viene en el artículo 18, ahí van a encontrar 12 fracciones, incluyendo una que se modificó a partir del ejercicio 2022, referente a la consolidación de la nuda propiedad y el usufructo, que incluso dimos un curso en la UPIM a principios del 2022, y en diciembre fue también, la UPIM dio un curso referente a este tema, y que es importante tenerlo presente por si acaso llegan a hacer una operación de este tipo. Las deducciones, bueno, pues las deducciones siempre han sido un tema que a veces las damos por un hecho de que simplemente pagando y teniendo el CFDI ya cumplimos. Pues no, señores, hay que tener cuidado porque los soportes y algo que se llama materialidad y fecha cierta son importantes para la autoridad. ¿Qué es esto de fecha cierta? Bueno, que se tenga la certeza de que cuando se hace una deducción, pues corresponda a la fecha y haya la certeza de que se hizo. Es decir, no nada más que me den el CFDI y se acabó. Hay que tener el material, hay que tener el contrato, hay que tener, vamos a decir, la prueba de que se hizo la operación. Las deducciones pues vienen contempladas en el 25, no me voy a parar a ver. Y continuando con esto, pues déjenme platicarles de las inversiones. Las inversiones, a final de cuentas, son una inmobiliaria en muchas ocasiones, vale porque los bienes que tiene, no necesariamente es la regla, pero porque hay algunas que se dedican a administrar, que ese es un punto importante, y les voy a hacer una mención en referencia a la ley de lavado de dinero, con referente a lo que se llama administración de inmuebles, porque es un tema que también ha causado un poquito de escozor entre algunos contribuyentes que están dedicados únicamente a la administración de los bienes. Pero en materia de impuesto sobre la renta hay que tener presente que existen definiciones tanto de activo fijo, diferidos y cargos diferidos, que es importante tener en cuenta y llevar un control muy exacto, porque en el caso de inmobiliarias que se dediquen a la compra-venta de inmuebles, pues tienen que tener un registro muy adecuado, no nada más para efectos de la ley de lavado de dinero, sino en la contabilidad. Y a veces lo dejamos en un segundo término porque la contabilidad no importa. Pues sí importa, y cada vez va a solicitar más información el SAT, que va a contrastar o va a comparar con lo que los notarios tienen. Cuando ustedes van y hacen una operación, y ustedes lo saben muy bien, porque son profesionales de este tema, pues lo que hace el notario es dar un aviso al SAT de que hicieron una operación inmobiliaria, ¿verdad? Quién compró, quién vendió, y él es responsable de emitir en el DIANOT, que es una declaración que hacen los notarios todos los meses sobre lo que hacen. Entonces, esto lo van a contrastar con lo que nosotros tenemos, y si no checa, déjenme decirles que vamos a ser sujetos a que nos hagan o emite el SAT pues una opinión por esa diferencia, y como consecuencia vamos pues a lo mejor, en el mejor de los casos, perder un poco de tiempo para hacer la aclaración. En materia de deducción de inversiones también es importante entender que existe algo que se llama el monto original de la inversión, es decir, no todo lo que yo pagué necesariamente forma parte del valor del inmueble. Entonces, cuando se hace una operación, ustedes deben de concentrarse mucho en determinar algo que se llama monto original de la inversión, que no tiene nada que ver con la determinación del pago del impuesto que hace el notario. Este es un valor que se determina para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, y que tiene aspectos, que considera aspectos que hacen que valga el bien para determinar su costo. Y esto es bien importante, es el costo fiscal, no es el costo que el notario pone en el avalúo, es el costo fiscal. Podría ser el del avalúo o coincidir con el del avalúo, pero es importante saber que esto tiene que estar determinado y debe de ser extraído o obtenido de la contabilidad y obviamente de la información que se vacía en las declaraciones. En materia de lo que son los efectos jurídicos del CFDI, y aquí hemos emitido algunos comentarios a este respecto, pues hay que tomar en cuenta que es muy importante que se considere que el CFDI tiene un valor no nada más fiscal, sino jurídico. Es decir, es lo que nosotros conocíamos como la factura. Tiene efectos en materia mercantil, en materia de juicios inclusive, para efectos mercantiles, para efectos de cobro. Hoy en día todos los juicios
que se llevan, piden, y así lo está haciendo como una línea de control, que los jueces pidan los CFDIs, por ejemplo, cuando hay un diferendo en materia inmobiliaria, dicen, a ver, enséñame que emitiste los CFDIs en su momento. Oye, no es que se lo emití posteriormente. A ver, pues le vamos a informar al SAT, porque ¿qué crees? La ley dice que es al momento que es exigible y tu contrato dice que lo tenías que haber acumulado cada mes. Oye, es que no me pagó. Ese es otro problema que no tiene que ver conmigo. Entonces los comento porque son aspectos que son así como pequeñeces, pero que pueden tener un significado importante en materia fiscal. Entonces los FDIs es importante tener presentes que sirven también para otros aspectos. Entre los aspectos de lo que es la conciliación en contables y fiscales, las organizaciones a veces, y esto a veces por culpa de nosotros los contadores, que no le transmitimos a los contribuyentes la importancia de este procedimiento y se considera que los registros contables son aspectos secundarios. Déjenme decirles que no. Es un tema muy importante que se debe tener presente todo el tiempo. Hoy la conciliación fiscal se está volviendo muy importante porque la autoridad tiene muchos elementos, el CFDI, estoy hablando específicamente, en la constancia de situación fiscal, que nos va a determinar lo bien o lo mal que lo estamos haciendo. Y no duden que nos esté calificando posteriormente. Ya de hecho, a los contribuyentes en los algoritmos que utiliza el SAT, ya incluye comportamientos y vamos a decir, nos está calificando un robot, es un algoritmo. Lo único que hace es decir, mira, este contribuyente metió más gastos, metió menos gastos, a ver, pregúntale por qué. Esto se va a volver una práctica común. Entonces, tenemos que tener, primero, pues muy bien la contabilidad. Segundo, conocer cuando existe una variación en el comportamiento de la organización que puede estar justificado, tener los elementos para decirle al SAT, porque a lo mejor nos va a preguntar en un futuro, oye, ¿por qué dejaste de pagar impuestos? ¿Por qué ya no ganas lo que ganabas? ¿Por qué aumentaste tus deducciones si no tuviste ingresos, verdad? Entonces, son preguntas y esto tiene que ver con la balanza de comprobación, con la información que estamos vaciando y con la contabilidad. Cada día se va a volver muy importante controlar todos estos elementos. Los famosos papeles de trabajo, que no son otra cosa que un vínculo, un enlace entre la contabilidad y el resultado fiscal. La mayor parte de los programas no hacen los cálculos de impuestos. Los cálculos de impuestos se realizan con base en cifras contables, pero el cálculo fiscal debe de existir un papel de trabajo. Algunos programas ya tienen algunos elementos para facilitar esto, pero no existe un programa a la fecha que contenga la ley del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque tiene muchas opciones que no pueden ser incorporadas y que además se van modificando a través de los cambios que se realizan. Alguien me podría decir, oye, es que no han modificado las leyes. No, pero han puesto una cantidad de normas y opciones que vienen a través de la resolución miscelánea o de facilidades administrativas que emite el SAT y que a veces son buenas, y que deben de ser consideradas para precisamente unir esos datos financieros con la parte fiscal. Entonces, hay que tomar esto en cuenta porque a veces los papeles de trabajo los dejamos así como que, no, pues el contador puso esto, oye, ¿y el papel de trabajo dónde está? ¿Dónde tomaste la cifra contable o la cifra de depósitos y me la amarraste contra lo que estoy poniendo en una declaración? Los papeles de trabajo son una base importantísima en materia de lo que el SAT está considerando. Oye, ¿y papeles de trabajo para cuál? Bueno, los dos más importantes es para la ley del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. ¿Para qué? Pues para determinar sus ingresos acumulables, sus deducciones autorizadas, disminuciones de PTU, disminuciones de pérdidas fiscales, acreditamiento contra ISR causado en el ejercicio, determinación de CUFIN y CUCA, que además de eso, estos son elementos valiosísimos, la CUFIN y la CUCA, que son términos que utilizamos los contadores, que no son otra cosa que los resultados de ejercicios que ha tenido la empresa a través del tiempo, y la CUCA, que es básicamente una cuenta donde se va llevando el control del capital aportado por los socios, y que son base para cuando se vende una empresa, pues reconocer o que el fisco reconozca que a lo mejor estoy
no estoy vendiendo utilidades, estoy simplemente recuperando lo que invertí y obviamente me pueden ahorrar muchos impuestos el tener estos documentos. Los papeles de trabajo del IVA, bueno, pues ya el SAT inclusive ha tenido algunas ya controles muy importantes con los FDIs, y la verdad es que hay que reconocerle al SAT que ha venido avanzando, no en la mejor forma, porque insisto, la complejidad está presuponiendo que todos los contadores y los contribuyentes sabemos de sistemas, y pues no, la realidad es que estamos a veces adivinando, o a veces tenemos que estudiar, y eso quita tiempo, y a veces no son tan fáciles los llenados de las declaraciones, y la información no está tan a la mano como quisiéramos. En lo que se refiere a la balanza de comprobación, y es un tema muy importante, aquí les doy una serie de recomendaciones sobre lo que debe de tomarse en cuenta cuando uno emite una balanza de comprobación. Es muy importante correlacionarla con el renglón de la declaración, verificar los ingresos y que las deducciones estén conciliados contra los FDIs, no nada más contra la declaración, porque la base de determinación de los impuestos cada vez va a ir más vinculada a los famosos comprobantes fiscales digitales. Entonces, se los comento porque inclusive en alguno de sus modificaciones que realizó y que no supo muy bien lo que hicieron los programadores del SAT, estuvieron duplicando información, estuvieron haciendo una serie de cosas que lo único que hizo fue pues generar algunas invitaciones que no tenían razones de ser, y bueno, eso prueba que a veces pues también el SAT tiene sus errores, y estar teniendo una balanza de comprobación limpia. ¿Qué quiere decir limpia? Pues que no tenga basura, que no tenga cosas que ya no existen, que ¿verdad? Hay que tratar de ser muy razonable en cuanto a las cifras y lo que se esté informando a la autoridad a través de una balanza de comprobación, que es la base para todo esto. Y finalmente, bueno, los archivos y sustentos jurídicos que tenemos que tener, pues ya no son nada más la declaración. Se ha vuelto muy importante los documentos, obviamente las declaraciones, los aspectos legales, como les hablaba al principio, los contables, los digitales, y obviamente en materia de inmobiliarias, las inversiones. Cuando se compra y se vende un activo, sobre todo un bien inmueble, hay que tener un expediente completo, porque recuerden ustedes, y aquí entra el comentario de la ley federal o la ley de lavado de dinero, que tiene un nombre muy grande, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pero es importante entender que en cualquier momento nos pueden hacer una compulsa derivado de una situación que pudiera generarnos una responsabilidad por no haber cumplido con recabar e informar, en su caso, en términos de la ley, a través de las declaraciones de operaciones vulnerables, pues lo que debimos de haber informado. Y aquí les menciono el tema la palabra que había comentado, los administradores de bienes inmuebles. Hay muchas inmobiliarias que se dedican a administrar. La administración de inmuebles es uno de los principales aspectos que están sujetos a esta ley de lavado de dinero, y tienen que cumplir con todos los requisitos que marca. El administrar es una responsabilidad. Está contemplado en el artículo 17 de la mencionada ley. Yo les sugiero que quienes tengan contratos de administración con sus clientes tengan mucho cuidado en lo que se comprometieron a hacer, porque si no han cumplido adecuadamente con la ley de lavado de dinero, las multas son bastante significativas y les pueden generar un dolor de cabeza aclarándolas. ¿Qué acciones tienen que desarrollar? Desde mi punto de vista, y esto lo vuelvo a repetir, son declaraciones, pues recabar la información básicamente, que es algo que debe de existir, porque a veces, y más teniendo archivos digitales, a veces se vuelve un problema el buscar en un disco duro, porque se guarda una cantidad de información brutal. Entonces, yo les sugiero que sí tomen mucho cuidado en el cierre fiscal que hagan ustedes y hagan un archivo fiscal decente, independientemente del documental. La contabilidad ni se diga, porque como les dije, cada vez va a ser más cuestionada por la autoridad si no está vinculada con las declaraciones. Y bueno, en la parte legal, obviamente los contratos y todos lo que tiene que ver con poderes
con los libros de actas y accionistas. Muchas personas no le dan la importancia a los libros de actas y accionistas. Créanmelo que el SAT en cualquier momento puede solicitarlos, tiene facultades para hacerlo, y el no cumplir, aunque no esté contemplado específicamente como tal en la ley del impuesto sobre la renta, es considerado en el Código Fiscal como contabilidad. Entonces, yo les sugiero que sí presten atención a estos temas y no lo echen en saco roto, porque seguramente el día de mañana cada vez va a pedir más información el SAT. Y finalmente, pues recabar y revisar, obviamente, todo lo que tiene que ver con CFDIs, opiniones de cumplimiento, ya ni lo menciono porque pues es un tema y se va a volver un tema que inclusive para abrir una cuenta bancaria, esto lo he venido mencionando, se va a volver un requisito tener una opinión de cumplimiento positiva, y si no, al tiempo, en esto que estoy mencionando. El correo electrónico del SAT, obviamente tenerlo, porque además hay una multa por no tenerlo y puede causar además la cancelación, inclusive pueden tipificarlo como un delito, ¿cómo se llama?, de que la persona no está localizable. El correo electrónico del SAT, obviamente, y bueno, la información registrada en el portal del SAT, que es un verdadero problema. Yo creo que son de las cosas que tenemos que tener cuidado. En materia de inmobiliarias, pues aquí les pongo una lista de lo que deben de tener de sus inmuebles. Es una lista, no es limitativa, seguramente, y digo, el OPIM tiene cursos muy buenos sobre lo que es lo que se requiere tener para cada operación. Yo les sugiero que estén muy pegados a lo que es la OPIM. ¿Por qué? Porque ahí hay cursos muy especializados y dan muy buenas recomendaciones, dan inclusive formatos, dan una serie de cosas que además de eso, pues son específicamente para inmobiliarias, y creo que es conveniente pues acercarse a los expertos para poder tomar su opinión y bueno, cumplir adecuadamente. Más vale que sobre y no que falte. Y finalmente, bueno, el proceso de la declaración anual es un proceso documental y de archivos digitales, y así hay que entenderlo. Y los efectos que genera, pues son muchos. Yo les sugiero que le presten atención y bueno, la intención sería ponerme a sus órdenes y bueno, la OPIM, que también está en el tema, y bueno, ponerme a sus órdenes para cualquier pregunta o duda que tengan. Muchísimas gracias por su atención y bueno, me pongo a sus órdenes. Bueno, ya tienen activados los micrófonos si es que le quieren hacer alguna pregunta al contador. Pues si no, muchísimas gracias. De todas formas, si gustan, pueden mandar sus preguntas. A ver, aquí están preguntando, creo, algo. Bueno, están dando las gracias. Al contrario, muchas gracias por su paciencia. Yo sé que no es un tema a veces muy bonito, pero bueno, son de las cosas que hay que tratar de ir entendiendo. Insisto, no es un taller. Yo les recomendaría que se metieran en el portal para ir viendo lo que van a tener que presentar y bueno, les van a surgir muchísimas dudas que con todo gusto las podemos contestar. Adriana Contreras levantó la mano. No sé si sea alguna duda. Muchísimas gracias. Buenas tardes todos. Buenas tardes, Adriana. Hola, contador. Oiga, pues muy interesante su conversación y todo. La verdad es que esto de las declaraciones de la persona moral yo creo que nos interesa muchísimo, en particular a mí, porque la contabilidad no es muy fuerte. Sin embargo, ya he estado metiéndome más y con la empresa que ya tiene 15, 16 años, hacemos las declaraciones, pero cada vez que me meto más me preocupo. Recomendación, contador, ¿qué debemos nosotros como administradores o socios de las personas morales pedirle al contador? Porque normalmente hay un despacho mismo en la empresa que se encarga de todo lo que es la contabilidad, pero al final del día los responsables somos nosotros. Así es. Entonces, ¿cómo sería lo básico o los candados básicos para blindar? Porque pues a lo mejor tenemos 16 años con el mismo contador y pues yo por lo menos no he visto aquí la conciliación o la balanza de comprobación, que ahora lo voy a pedir, pero para no exagerar tampoco, ¿qué sería lo básico, contador, que usted nos recomienda tener? En la presentación pongo lo que yo considero que es lo básico, que es, vamos a decir, los papeles de trabajo, obviamente, que son papeles de trabajo que se elaboran por cada declaración,
que es lo básico. Obviamente tener una balanza de comprobación decente y hay que revisarla con el contador, porque además déjeme decirle, los contadores hemos estado sujetos a presiones muy fuertes porque ya no se trata nada más de la parte de normas fiscales o de normas de información financiera o de la contabilidad tradicional. Hoy en día, los contadores hemos tenido que aplicarnos en materia de lo que es la programación y les digo, los FDIs, ¿verdad? Que se han vuelto ya un tema importante, ¿eh? O sea, bajar los FDIs en forma frecuente. ¿Por qué? Porque es la base con la que el SAT determina la información. Entonces, tener, por ejemplo, respaldos de todos los FDIs, tener papeles de trabajo que tienen que ser en forma continua y sistemática, irlos, ¿cómo se llama?, obteniendo. No es a final del mes, ¿eh? Créanme lo que eso de que al final del mes lo junto, ya no funciona, ¿eh? ¿Por qué? Porque se hacen cuellos de botella y créanme, el portal del SAT no está hecho para atender al volumen de contribuyentes que existen. Entonces, lo único que ganamos cuando dejamos las cosas para el último es que o no cumplamos o no podamos hacerlo correctamente o incurrir en errores. Entonces, dentro de la presentación vienen algunos puntos que creo que son básicos. Yo le sugeriría, con todo gusto le enviamos la presentación, y eso son la parte importante sin caer tampoco en un exceso, porque a veces los contadores pues también nos piden cosas en exceso y pues créanmelo, no está tan fácil ya cumplir. Algunos hemos tenido la suerte de tener áreas tecnológicas que nos permiten caminar junto con gente que sabe mucho de sistemas, porque los FDIs, déjeme decirle que su llenado tiene más de 40 manuales, yo creo, que en muchos casos los contadores no conocen, inclusive los contadores certificados para efectos de lo que es las operaciones vulnerables, no los conocen. Y bueno, es todo un tema, esa parte, que tiene uno que estar acompañado de alguien que sepa de sistemas como contador, ¿eh? Los despachos cada vez tenemos más necesidad de esto y no puede funcionar en forma uno individual. No somos poseedores de la verdad, tenemos nuestras limitaciones y yo le recomendaría que viera la presentación en la parte de lo que se refiere a lo que hay que juntar y por ahí empezar, ¿verdad? Pidiéndole a sus contadores pues tener una copia de todos esos documentos que estoy sugiriendo. No sé si fui lo suficientemente claro. Sí, muy bien, muchas gracias, contador. Justamente es eso, ¿no? Pedir lo necesario, pero tampoco, pues, atosigarlo, porque de por sí su trabajo es como muy complicado con tantas cosas que hacer. Pareciera que lo hacen para no cumplir con la ley, ¿no? Sí, no, a veces es un poco complejo. Zula Walgarten me está preguntando, bueno, me está dando las gracias, muchísimas gracias. Gracias. Y con todo gusto, a través de Lupim, Jenny les puede dar los teléfonos para poder ayudarle con los temas que tenga. Desde luego, Daniel, te podemos enviar la presentación. Está tomando nota Jenny y con todo gusto la hacemos llegar. Y pues recomendarles que tengan un poquito de previsión. La declaración anual, insisto, no se empieza a preparar en el mes de marzo. Es cuando se presenta, pero no se empieza a preparar ahí. La declaración anual se empieza cada mes con las declaraciones mensuales y se debe de preparar en el mes de enero, ya tarde, ¿eh? Porque cada vez la autoridad va a ser más exigente en la forma de llenar los datos. Esto no va a tener una reversa, ¿eh? O sea, no crean que va a suceder un milagro de que nos vayan a pedir menos. Yo creo que nos van ¿cómo se llama?, a exigir más, y yo les sugiero que sí pongan atención, y pues si no lo hicieron este año, pues propónganse para este año. Es muy buen propósito el hacer esto para poder empezar ahorita y bueno, pues corregir errores que a veces tenemos, tanto los contadores como los contribuyentes, y de nueva cuenta, pues agradecerles, darles las gracias y ponerme a sus órdenes a través de Lupim. Muchísimas gracias por su tiempo. Yo sé que no es un tema fácil, y bueno, cualquier cosa les pediría que lo hiciéramos a través de Jenny. Gracias por su atención. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. A ustedes.